El verano nórdico posee una cualidad casi mística, una breve y resplandeciente tregua, donde el sol se resiste a ocultarse del todo y las noches se tiñen de un azul crepuscular que parece suspender el tiempo. A principios de junio de 1960, Finlandia respiraba un aire de tranquila reconstrucción y optimismo, un rincón del mundo donde el ritmo de la vida cotidiana estaba marcado por la naturaleza, la simplicidad y una profunda confianza en el prójimo. Las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave, y la idea de que el peligro acechaba en los densos y pacíficos bosques de abetos y abedules era algo completamente ajeno para la sociedad de la época. Fue en este escenario de aparente inocencia donde se gestó uno de los misterios criminales más oscuros, persistentes y escalofriantes de la historia europea. Un suceso que transformaría para siempre la psique colectiva de una nación entera, y cuyo nombre quedaría indisolublemente ligado a la tragedia: los asesinatos del lago Bodom, a unos 22 kilómetros al oeste de Helsinki, en la región de Espoo. El lago Bodom se extendía como un espejo de aguas tranquilas rodeado por una vegetación exuberante. Era el lugar ideal para escapar del bullicio urbano, un refugio idílico donde acampar, nadar y disfrutar de la libertad del fin de semana. El sábado 4 de junio de 1960, 4 jóvenes entusiastas decidieron emprender una pequeña aventura hacia este paraje natural. El grupo estaba compuesto por 2 parejas de adolescentes, Maila Irmeli Björklund y Anja Tulikki-Maki, ambas de 15 años, acompañadas por sus respectivos novios, Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson, los 2 de 18 años. Con la energía y la ligereza propias de la juventud, viajaron en sus motocicletas, cargando una tienda de campaña, provisiones y la ilusión de pasar una velada inolvidable bajo el cielo estival de Finlandia. Al llegar a la península del lago, eligieron un lugar llano y semicubierto por los árboles para armar su pequeña tienda de lona. El ambiente de la tarde transcurrió entre risas, nados improvisados en las aguas frescas del lago y la música sutil de la radio que llevaban consigo. Los lugareños que andaban por la zona los recordaban como jóvenes educados y alegres que simplemente disfrutaban de la naturaleza sin causar disturbios. A medida que el sol se ocultaba a medias en el horizonte, dando paso a esa penumbra mágica que caracteriza a las noches blancas del norte, los chicos consumieron sus provisiones, conversaron sobre sus planes futuros y finalmente decidieron retirarse a descansar dentro de la tienda, apiñados pero cómodos, arropados por el silencio profundo del bosque finlandés. Nada en la quietud de esa madrugada sugería la monstruosidad que acechaba entre las sombras exteriores. Las investigaciones posteriores situaron la hora del horror entre las 4 y las 6 de la mañana del domingo 5 de junio. Mientras los 4 adolescentes dormían plácidamente, una figura sin rostro se aproximó a la tienda de campaña. Lo que ocurrió a continuación desafía la comprensión humana por sus niveles de saña y desconcertante frialdad. El atacante no entró a la tienda para enfrentarse a sus víctimas. En lugar de eso, utilizó la propia lona como una trampa mortal. Con un objeto punzante, presuntamente un cuchillo, y un elemento romo y pesado, como una piedra de gran tamaño, comenzó a golpear e infligir cortes a los jóvenes a través de la tela exterior. Los muchachos, atrapados en la oscuridad de una estructura que colapsaba sobre ellos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de ponerse en pie o defenderse de manera efectiva. El pánico, los gritos sofocados por la lona ensangrentada y el sonido de los impactos brutales rompieron la paz del amanecer en Bodom. El ensañamiento fue descomunal, especialmente con una de las jóvenes, Maila Irmeli Björklund, quien se encontraba en la parte central de la tienda, y recibió el impacto más severo del ataque, sufriendo múltiples heridas post-mortem, que denotaban una furia ciega o una perturbación mental extrema por parte del agresor. Sus compañeros, Anja y Seppo, también perecieron casi instantáneamente debido a los traumatismos craneales severos y las heridas de arma blanca. El único que logró conservar un hálito de vida, aunque de manera milagrosa, fue Nils Gustafsson. Nils quedó tendido sobre la lona derribada, inconsciente, con la mandíbula fracturada, los huesos faciales destrozados y varias heridas punzantes en el rostro y el cuerpo, perdiendo una cantidad masiva de sangre mientras las horas avanzaban y el sol comenzaba a calentar la escena del crimen. La mañana avanzó y la idílica península se convirtió en el escenario de una pesadilla dantesca.
Alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de niños que se dedicaba a la observación de aves en las inmediaciones del lago vislumbró a la distancia la tienda colapsada. Desde su posición notaron algo inusual: las siluetas de las motocicletas tiradas y lo que parecía ser un hombre rubio caminando rumbos apartados del campamento, alejándose entre los árboles. Sin embargo, debido a la distancia y a la natural inocencia de su edad, los menores no sospecharon que presenciaban el epílogo de una masacre y continuaron su camino sin acercarse. No fue hasta las 11 de la mañana cuando un bañista local, Esko Johansson, se topó de frente con la terrible realidad al aproximarse a la zona para nadar. Johansson quedó paralizado por el horror al descubrir los restos de la lona destrozada y cubierta de sangre, y sobre ella el cuerpo inmóvil de Nils Gustafsson, quien emitía gemidos débiles en medio de su inconsciencia. Debajo de la tela retorcida se adivinaban las formas sin vida de los otros 3 adolescentes. Consternado, el hombre corrió a dar la alarma a las autoridades, desatando una de las movilizaciones policiales más caóticas y criticadas en la historia de la criminología nórdica. La policía de Espoo, poco habituada a lidiar con crímenes de tal magnitud y carente de protocolos modernos de preservación, cometió errores fatales desde los primeros minutos de su arribo al lugar de los hechos. En lugar de acordonar de inmediato la península para proteger las evidencias forenses, los agentes permitieron involuntariamente que la escena fuera invadida por periodistas, curiosos y lugareños conmocionados. Las pisadas de cientos de personas borraron cualquier rastro de huellas dactilares o de calzado que el asesino pudiera haber dejado en la tierra húmeda. Para empeorar la situación, los oficiales no fijaron adecuadamente la posición original de muchos objetos y permitieron que se alterara el entorno. Esta negligencia inicial sellaría el destino de la investigación, dejando vacíos informativos que los expertos intentarían llenar sin éxito durante las décadas siguientes. A pesar del desorden, los investigadores lograron recuperar algunos datos desconcertantes. El asesino no solo había atacado a los jóvenes, sino que se había tomado el tiempo de saquear selectivamente sus pertenencias. Faltaban las llaves de las motocicletas, las billeteras de los muchachos y algunas prendas de vestir. El detalle más enigmático fue el hallazgo del calzado de Nils Gustafsson y Seppo Weisman, el cual había sido retirado del campamento y escondido cuidadosamente entre unos arbustos a unos 500 metros de distancia, en una dirección que sugería la ruta de escape del agresor. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de transportar unos zapatos ensangrentados para luego ocultarlos en medio del bosque? Esta pregunta se convirtió en uno de los ejes centrales del misterio. Mientras el país entero se sumía en un estado de luto y paranoia colectiva, Nils Gustafsson fue trasladado al hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante semanas. La opinión pública seguía con desesperación cada boletín médico, esperando que el único sobreviviente pudiera despertar y ofrecer el testimonio clave que pusiera rostro al monstruo de Bodom. Cuando Nils finalmente recuperó el conocimiento, el resultado fue desalentador. El trauma físico y psicológico, sumado a una severa conmoción cerebral, le habían provocado una amnesia retrógrada parcial. Recordaba los momentos previos a irse a dormir, pero el ataque en sí era un lienzo en blanco en su memoria, borrado por el instinto de autoprotección de su cerebro. Bajo hipnosis médica, un recurso desesperado utilizado por la policía de la época, Nils describió vagamente haber visto unos ojos rojos y una silueta oscura que golpeaba la lona, pero estas visiones fueron descartadas posteriormente por su falta de rigor científico y su susceptibilidad a la sugestión. A falta de pistas materiales contundentes y testimonios claros, la policía comenzó a explorar diversas líneas de investigación, lo que dio paso a una lista de sospechosos que alimentaría las leyendas urbanas de Finlandia durante generaciones. Uno de los nombres más señalados por la comunidad local fue el de Carl Valdemar Gillström, conocido popularmente en la zona como el kiosquero del lago Bodom. Gillström regentaba una pequeña tienda de golosinas y refrescos cerca de la playa, y era ampliamente temido por su carácter sumamente violento, su inestabilidad emocional y su odio visceral hacia los campistas que frecuentaban el lugar.
Se sabía que solía cortar las cuerdas de las tiendas de campaña de los visitantes, apedreaba a quienes pasaban cerca de su propiedad y saboteaba las bicicletas de los jóvenes. Muchos vecinos sospecharon de él desde el primer día, afirmando que su comportamiento en las horas posteriores a los asesinatos fue sumamente errático. Se rumoreaba que Gyllström había pasado la noche limpiando su jardín de manera compulsiva y que había rellenado un pozo de su propiedad con tierra fresca, pocos días después de la masacre. A pesar de los intensos interrogatorios, la policía no logró encontrar pruebas físicas que lo vincularan directamente con la escena del crimen, y su esposa le proporcionó una coartada para la noche del ataque, asegurando que había estado en la cama junto a ella. Décadas más tarde, tras la muerte de Gyllström por ahogamiento en el propio lago en 1979, la viuda confesó horrorizada que su marido la había amenazado de muerte para que mintiera y que él mismo había admitido el crimen en la intimidad de su hogar, atormentado por la culpa. Sin embargo, para la justicia, las confesiones póstumas y los testimonios de oídas no eran suficientes para cerrar el caso de forma oficial. Otro sospechoso de perfil cinematográfico y perturbador fue Hans Assmann, un ciudadano alemán que residía en Finlandia y que arrastraba un oscuro pasado envuelto en rumores de espionaje para la KGB soviética. El lunes 6 de junio de 1960, apenas un día después de los asesinatos, Assmann ingresó en el hospital quirúrgico de Helsinki mostrando un comportamiento sumamente sospechoso. Tenía las uñas completamente ennegrecidas por la suciedad, la ropa manchada de un color rojizo y su actitud hacia el personal médico era agresiva y esquiva. Médicos y enfermeras de turno declararon posteriormente que el alemán fingía estar inconsciente o enfermo para evitar las preguntas, y que su aspecto físico coincidía de manera asombrosa con los retratos robot elaborados a partir de las vagas descripciones de los niños observadores de aves. A pesar de las alarmas encendidas por el personal sanitario, la policía pareció mostrar un desinterés incomprensible hacia la figura de Assmann. Se determinó de manera superficial que tenía una coartada sólida para esa noche, vinculada a una reunión en otra localidad, y no se confiscaron sus ropas para realizar análisis químicos. El manto de misterio en torno a Assmann creció cuando se descubrió que también estuvo en las cercanías de otros crímenes sin resolver en Finlandia, lo que llevó a muchos analistas independientes y escritores a teorizar que su impunidad se debió a una protección de las altas esferas de la inteligencia política, temerosas de desatar un conflicto diplomático con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Assmann falleció en 1988 en Suecia, llevándose consigo cualquier secreto que pudiera haber tenido sobre la trágica noche de Bodom. El tiempo transcurrió, y el caso del lago Bodom pasó de ser una investigación activa a convertirse en una dolorosa cicatriz en la historia finlandesa. Las motocicletas de los jóvenes fueron devueltas a sus familias, la maleza volvió a crecer en la península, y las nuevas generaciones aprendieron a respetar el silencio de aquel bosque sagrado. Sin embargo, el avance de la ciencia forense a finales del siglo XX y principios del XXI trajo consigo una vuelta de tuerca completamente inesperada que sacudiría los cimientos de la opinión pública internacional. En el año 2004, 44 años después de la tragedia, el Laboratorio Nacional de Investigación de Finlandia decidió reabrir el expediente utilizando tecnología de análisis de ADN y reconstrucción de patrones de manchas de sangre que no existía en los años 60. El foco de la nueva investigación se centró de manera minuciosa en un elemento que había sobrevivido en los almacenes de evidencias: los zapatos ensangrentados que pertenecían a Nils Gustafsson. Los nuevos exámenes revelaron que el calzado estaba impregnado con la sangre de las 3 víctimas mortales, pero de manera crucial, no contenía restos hemáticos en el interior, lo que sugería que quien los llevaba puestos en el momento del ataque no estaba herido en los pies. El patrón de salpicaduras externas indicaba que los zapatos se encontraban muy cerca de las víctimas, mientras éstas eran golpeadas con saña. Para los fiscales, esta evidencia científica apuntaba a una sola conclusión lógica y devastadora: el asesino no había venido de fuera, el asesino era el propio sobreviviente, Nils Gustafsson. La hipótesis del Ministerio Público sostenía que se había producido una violenta disputa interna entre los adolescentes durante la madrugada.
Bajo los efectos del alcohol y motivado por un arranque de celos o un rechazo sentimental por parte de su novia, Mejla Irmeli Björklund, Nils habría perdido el control de sus actos. Tras agredir mortalmente a sus 3 amigos con un cuchillo y una piedra, el joven habría caminado una distancia considerable para esconder los zapatos e intentar deshacerse de los objetos comprometedores. Posteriormente, según la teoría de la acusación, Nils se habría autoinfligido las heridas menos graves y se habría recostado sobre la tienda de campaña para simular ser una víctima más, confiando en que el caos y la falta de memoria aparente lo protegerían de las sospechas. En marzo de 2004, Nils Gustafsson, convertido ya en un conductor de autobuses, jubilado de 62 años que había rehecho su vida en el anonimato, fue arrestado y puesto a disposición judicial. El juicio, celebrado en 2005, se convirtió en un acontecimiento mediático sin precedentes en Escandinavia. La sala del tribunal se transformó en un debate de alta complejidad técnica, donde se enfrentaron las interpretaciones de los peritos forenses modernos y los vagos recuerdos de los testigos que aún seguían con vida. La defensa de Gustafsson argumentó con vehemencia que era físicamente imposible que un joven con la mandíbula destrozada, múltiples fracturas faciales y una conmoción cerebral grave pudiera planificar y ejecutar una puesta en escena tan meticulosa, caminar cientos de metros para ocultar evidencias y luego regresar a desangrarse al campamento. Los abogados defensores insistieron en que Nils fue herido gravemente en los primeros instantes del ataque por un agresor externo, y que las manchas en sus zapatos simplemente demostraban su posición pasiva dentro de la tienda colapsada. Tras meses de deliberaciones intensas y una expectación que paralizó al país, el Tribunal de Distrito de Espoo emitió su veredicto en octubre de 2005. Los jueces dictaminaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran lo suficientemente contundentes ni inequívocas para demostrar la culpabilidad de Gustafsson, más allá de toda duda razonable. Se señaló que el paso de más de 4 décadas había degradado de manera irreparable la calidad de la escena del crimen original, y que las teorías de la acusación se basaban en gran medida en conjeturas circunstanciales que no lograban rebatir la gravedad real de las heridas del acusado. Nils Gustafsson fue absuelto de todos los cargos, y el Estado finlandés se vio obligado a indemnizarlo económicamente por los daños morales y el tiempo pasado en prisión preventiva. La absolución de Gustafsson devolvió el caso al mismo punto de partida, donde comenzó aquella fatídica mañana de junio de 1960. Hoy en día, 66 años después de los hechos, los asesinatos del lago Bodom permanecen oficialmente sin resolver, consagrados como el enigma criminal más famoso de la historia del norte de Europa. El misterio ha trascendido las fronteras de la crónica negra para integrarse de lleno en la cultura popular, inspirando libros, documentales, películas de terror, e incluso dando nombre a una de las bandas de heavy metal más célebres de Finlandia, Children of Bodom, cuyos integrantes crecieron bajo la sombra mítica de la tragedia de Espoo. Al recorrer actualmente la península del lago Bodom, el visitante se encuentra con un paisaje de una serenidad sobrecogedora. Las aguas siguen lamiendo suavemente la orilla y el viento susurra entre las copas de los árboles, como si el propio bosque intentara resguardar los secretos de lo que ocurrió bajo la lona de aquella tienda de campaña. La ausencia de respuestas definitivas ha transformado la tragedia en una suerte de mito moderno, un recordatorio sombrío de que el mal puede irrumpir de la nada en el lugar más idílico, y de que a veces el paso del tiempo es el mejor aliado de la impunidad. Las almas de Mejla, Anja y Seppo siguen, aguardando una justicia que los tribunales humanos no han podido otorgar, mientras el lago conserva celosamente su silencio bajo el cielo eterno del verano nórdico.